Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Torres, soy ayudante de segunda en la Cátedra de Electrónica Aplicada 1. Hoy vamos a empezar la unidad 2, que es transistor bipolar con señales débiles. Vamos con la parte A, que se trata de la polarización. Hacemos un breve repaso de las curvas características del transistor. En este caso, tenemos las curvas de entrada, las curvas de salida, el símbolo del transistor. También tenemos características en emisor común. Recuerden que tenemos familias de curvas, no una única curva. Tenemos lo que son los límites funcionales, donde es importante destacar la hipérbola de disipación y la corriente y tensión máxima que soporta el dispositivo. Esos tres parámetros definen lo que es el área de operación segura del dispositivo. Dentro de esta región podemos operar al mismo sin ningún problema, sin ningún temor a que se queme. La potencia disipada en un transistor bipolar viene dada por esta ecuación, cuya deducción ya se hizo en dispositivos electrónicos. Acá solamente estamos haciendo un repaso. Y como comentario, podemos decir que para transistores de pequeña señal, la potencia máxima que es capaz de disipar el dispositivo a temperatura ambiente, es muy importante resaltar esto, está entre los 300 y los 600 milivatios. Es importante especificar la temperatura porque si la temperatura está más allá de la de ambiente que especifica el fabricante, la potencia que es capaz de disipar el dispositivo es menor. Acuérdense que tenemos una curva de reducción de potencia. En este caso no vemos esa curva porque es un tema que tiene que ver más con la estabilidad del punto de reposo. En este caso estamos hablando de lo que es simplemente la polarización. Después vamos a ahondar más cuando lleguemos a esa unidad. Bien, ¿qué significa polarizar el transistor? Básicamente es aplicarle tensiones y corrientes continuas, de tal modo que el dispositivo trabaje en alguna de sus regiones de operación. Recordemos que tenemos zona activa, zona de saturación y zona de corte. Obviamente, la zona de saturación y de corte se usa en lo que es la conmutación. La zona activa, ya vamos a ver. En esta materia nos vamos a enfocar en polarizar el dispositivo en la región lineal. La pregunta sería ¿por qué? Y porque nosotros en esta materia básicamente nos dedicamos a los sistemas lineales, y en este caso a lo que tiene que ver con la amplificación. Y como vamos a amplificar linealmente, porque después verán en otras materias que se puede amplificar no linealmente, a propósito, como pueden ser los amplificadores logarítmicos o antilogarítmicos, pero eso es un tema que excede el contenido de esta materia. Nosotros nos vamos a enfocar en los amplificadores lineales. Para ello, el dispositivo tiene que, en este caso transistor bipolar, tiene que estar polarizado en la región activa. De otro modo, no nos sirve como dispositivo lineal. Por supuesto que el transistor ya de por sí es un dispositivo no lineal. Sin embargo, en la región activa se comporta más o menos lineal, lo cual es suficiente para las aplicaciones que le vamos a dar. ¿Por qué nos interesa que sea lineal? Y porque si vamos a amplificar linealmente, lo que esperamos obtener en la salida de nuestro amplificador es una señal idéntica, obviamente amplificada, de la versión, una versión amplificada de la señal que estamos ingresando a la entrada. Más allá de la inversión de fase que pueda llegar a tener, eso es otro tema. ¿Cómo deben estar polarizadas las junturas del transistor para trabajar en la zona activa? Sin importar si el dispositivo es NPN o PNP, las junturas se polarizan siempre igual, si hablamos de ubicar el punto de trabajo en la región activa. La juntura base colector en inverso y la juntura base emisor en directo. Lo mismo para un transistor PNP. En este caso sería juntura emisor base y juntura base colector. El principio es el mismo. Y fíjense que acá en este caso se trata de una polarización fija en ambos casos.
Y el circuito es idéntico, lo único que se respeta es las polaridades que deben tener los dispositivos para quedar en la región activa. Fíjense que es un simple espejo de lo que es el otro. La polarización establece el punto de operación de corriente continua para la operación lineal adecuada a un amplificador. Si un amplificador no está polarizado con las tensiones correctas en la entrada y salida, puede entrar en saturación o corte cuando se aplica una señal de entrada. Fíjese, tenemos estas dos posibilidades. Entonces, si podemos amplificar linealmente, obtenemos una señal bonita a la salida. Y si no, podemos tener recortes tanto en un hemiciclo como en el otro, o en ambos incluso, como veremos a continuación. Bueno, ¿con qué polarizamos el transistor? Y con las redes que ya habíamos estudiado en la materia de dispositivos electrónicos. Acá vamos a pasar esto rápido porque es un repaso. ¿Qué aproximaciones usamos? Porque las ecuaciones que modelaban el transistor bipolar tenían cierta complejidad. Nosotros vamos a usar las aproximaciones para simplificar el análisis y el diseño sobre todo. Una era que la corriente de colector venía dada por toda esa expresión. Pero como la corriente de saturación inversa de la juntura colector-base es muy pequeñita, en el orden de los nanoamperes, todo este término, todo este término es despreciable frente al otro, y entonces lo, lo despreciamos y la ecuación nos queda así para la corriente colector, directamente dependiente del beta y de la corriente de base. Además, tomamos que la tensión entre base y emisor se mantiene más o menos constante en el orden de los 0,7 volts. Y esto es así para un amplio rango de corrientes de colector. Por ejemplo, este valor se va a mantener a pesar de que la corriente pase de emisor pase, por ejemplo, de 1 mA a 10 mA, más o menos la tensión se va a mantener igual. La tensión continua, por supuesto. Se sabe que para transistores de pequeña señal, la beta es relativamente alta. Por ejemplo, típicamente está entre los 100 y las 500 unidades. Y bueno, lo que mencionábamos anteriormente, que la corriente de saturación inversa está en los nanoamperes, para transistores de silicio, por supuesto. Entonces podemos hacer esta aproximación de que la corriente de emisor es prácticamente la corriente colector, ya que si aplicamos una ecuación de nodo en el transistor, llegamos a esta conclusión. Y como la corriente de colector es mucho mayor que la corriente de base, la corriente de emisor es prácticamente la corriente de colector. Bien, teniendo en cuenta esas consideraciones, ahora pasemos a las redes. La primera y más sencilla de todas, con la que siempre empezamos a estudiar el tema, es la polarización fija. Las ecuaciones que deducimos de este circuito son las que se muestran en pantalla. No nos vamos a poner a deducirlas porque esto ya se vio en dispositivos. ¿Cuál es la particularidad de esto? Y de que sin importar qué transistor se coloque, la corriente de base en esencia se mantiene constante. ¿Por qué? Porque fíjense, acá tengo la ecuación de la corriente de base. Si por ejemplo la fuente de alimentación vale 5 volt y esto vale 0,7 volt, cuando tengamos un valor definido de resistencia de base, la corriente queda prácticamente fija, establecida en ese valor, porque tanto el numerador como el denominador son constantes en esencia. Por lo tanto, la corriente de base también va a ser constante. No así la corriente de colector, porque va a depender del beta. Si nosotros cambiamos el beta del transistor, o cambiamos el transistor, la corriente de colector cambia también. Y por ende también la tensión colector-emisor, como bien me lo dice la ecuación. Acá está puesto en forma de comentario lo que acabamos de decir. Esto es una red muy inestable, muy dependiente del beta, que casi en amplificación lineal no se usa, salvo en alguna circuitería de, por ejemplo, amplificadores de circuito integrado. Bien, una mejora de esa red es simplemente colocar una resistencia en el emisor
lo cual produce una realimentación negativa y eso ayuda a estabilizar un poco el punto de trabajo. Como verán, ahora la red la corriente de emisor o la de colector sigue siendo dependiente de la beta del transistor, pero ya no tanto ya no tan de forma directa como en el caso anterior. Entonces más o menos esto se estabiliza, porque ahora la corriente de base no es fija o constante. Es decir, si cambia el beta, cambia también la corriente de base. Y al cambiar ahí está el jueguito que se hace para tratar de contrarrestar las variaciones de la corriente de colector. Si nosotros controlamos las variaciones de la corriente colector, lógicamente también vamos a controlar las variaciones en la tensión colector emisor. Después tenemos la polarización por realimentación de colector. Las ecuaciones que se deducen de este circuito son las que se muestran ahí. Fíjense que matemáticamente se repite el patrón, siempre es el mismo. La forma matemática de las expresiones es siempre la misma. Esto puede ser una ayuda a memoria cuando no queremos saltear el paso de la deducción de las ecuaciones. Acá sucede lo mismo, el elemento que produce realimentación negativa es RB. También se contrarresta en cierta medida las variaciones de la corriente colector por temperatura, por ejemplo, y la estabilidad del punto de trabajo mejora, lógicamente. Bien, después, ¿cuál es la mejor de todas estas opciones? Y la polarización por divisor de tensión más resistencia de emisor. Las ecuaciones que representan a este circuito son las que se ven ahí. Obviamente al aplicar teorema de Thevenin en el divisor de tensión en el circuito de entrada, podemos reducir la red a esto. Acá hay una particularidad. Esto es idéntico a lo que, por ejemplo, teníamos en la polarización estabilizada por emisor, pero hay una diferencia, y la cual es que si R de Thevenin dividido beta más 1 es mucho menor que la resistencia de emisor, que es el denominador en la ecuación de la corriente de polarización, la corriente de polarización se independiza prácticamente de la beta. Eso quiere decir que me independizo del transistor. Si, lógicamente, si se cumple esta condición. Si cumple esta condición, el circuito se vuelve independiente de la beta. Por lo tanto, es un circuito muy estable, siempre y cuando cumpla con esta condición. También hay otra condición que era que la resistencia R2 sea mucho menor que beta veces RE. Esa era otra condición equivalente que también habíamos visto en dispositivos electrónicos. Esto es muy interesante porque es la red más estable de todas y acá justificamos el porqué. Después otra variante de esto es una red muy parecida a las que ya habíamos visto, salvo que usa dos fuentes de alimentación. Y la fuente de alimentación que usa puede ser partida o bien fuentes individuales. Siendo en una de esas fuentes una fuente que entrega una tensión negativa, negativa respecto de la masa, por supuesto. ¿Qué tiene de bueno esto? Y que, fíjense, a diferencia de la polarización por divisor de tensión que usa cuatro resistencias, siendo las dos extras producto del divisor de tensión, en este caso podemos obviar el uso de una de las resistencias del divisor de tensión y colocar una resistencia base directo a masa. Y obtenemos el mismo resultado como lo demuestra la ecuación. ¿Cuál es la diferencia? Y que este circuito puede ser incluso más estable que la polarización por divisor de tensión, ya que en lugar de usar una fuente de tensión que se deriva en un divisor de tensión, usamos una fuente de tensión propiamente dicha, que es la tensión BEE. Pero esa es la desventaja, que tenemos que usar dos fuentes de alimentación y una encima negativa. Bien, ahora vayamos al diseño de una red de polarización, que en este caso va a ser una polarización independiente de la beta. Los criterios
que vamos a tomar acá son aplicables a la mayoría de las redes, y salvo en la última que vimos, en esta, que quizás haya que hacer algún ajuste, que el problemita se ve mejor si ustedes lo encaran por su cuenta. Ahí se van a dar cuenta del por qué no siempre se pueden aplicar todos los criterios a todas las redes. Es mejor que esto lo analicen por su cuenta. Bien, selección del punto de trabajo. La correcta selección del punto Q determina la correcta operación dinámica del transistor como amplificador. Acá vemos la operación dinámica de una etapa amplificadora sin resistencia de carga, a circuito abierto en la salida. La única carga que ve este circuito, que en este caso es un emisor común, es la propia resistencia de colector, es la que actúa como carga. Acá tenemos la trazada la recta de carga, y cuando nosotros aplicamos una señal en la entrada de este amplificador, lo que hace es desplazar el punto de trabajo hacia arriba y hacia abajo, si es una señal alterna, de su ubicación estática. Bien, si el punto de trabajo se ubica a la izquierda del centro de la recta de carga, podemos llegar a tener una distorsión de este tipo. Se recorta el hemiciclo negativo en la tensión y el hemiciclo positivo en la corriente. ¿Por qué? Bueno, porque la corriente y la tensión están desfasadas. Cuando una crece, la otra aumenta, y eso lo podemos ver incluso con las ecuaciones. Fíjense. Acá lo podemos ver fácilmente. Reemplazando esta tensión por el valor neto, o así como tal cual está, fíjense que si la corriente de base aumenta, la corriente de colector también va a aumentar, y por lo tanto va a disminuir la tensión colector-emisor. Y si esto disminuye, la tensión aumenta. Ahí está, se ve fácil el desfasaje de 180 grados que hay. Si el punto de trabajo está ubicado a la derecha del centro de la recta de carga, podemos tener distorsión de este tipo, distorsión debida a entrar en la zona de corte. Esto sería distorsión debida a dónde se ubica el punto de trabajo. Y esta última es debido, fíjense que a pesar de que está en el centro, hay distorsión en ambos hemiciclos de las señales. Pero en este caso se debe a que la señal es demasiado grande. O sea, yo en este caso tendría que cambiar el punto de trabajo. Por ejemplo, si no quisiera tener distorsión, tendría que llevarlo más arriba, eh, para tener más excursión de señal. Pero eso, fíjese que a qué me obligaría a usar una fuente de alimentación más grande. Y capaz que este es un parámetro que no puedo modificar. Entonces ahí estaban algunas de las limitaciones que tenemos a la hora de diseñar una etapa amplificadora y seleccionar el correcto punto de reposo. Conclusión: existe una distorsión en los amplificadores de transistores debido a la no linealidad de las curvas características de entrada y a la desigual separación de las curvas características de salida. Habrá un recorte si las curvas del transistor llegan a saturación o al corte. Distorsión es la alteración de la forma de una señal cuando pasa a través de un sistema. El punto de trabajo debe elegirse en función de la magnitud de señal de salida deseada, de tal modo que esta última sea una fiel réplica amplificada de la señal de entrada. ¿Qué quiere decir? Y que nosotros, rigurosamente hablando, el punto de trabajo deberíamos elegirlo en función de los niveles de señal que esperamos obtener en la etapa o que queremos obtener en la etapa. Esos niveles de señal, pico, 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 son los que nos definen o lo que nos permite establecer dónde debería estar ubicado el punto de reposo. O sea, qué valor debería obtener. Debería tener el transistor, la etapa. Bueno, suponiendo que la parte dinámica ya ha sido analizada y ya definimos un punto de trabajo para nuestro dispositivo, y simplemente tenemos que terminar de diseñar la polarización, vamos a ver un ejemplito que trate de esto.
O sea, solamente enfocarnos en la polarización. Entonces vamos a diseñar una polarización por divisor de tensión más resistencia de emisor, en el cual, circuito en el cual nos piden un punto de trabajo determinado con un cierto margen de tolerancia. ¿Qué quiere decir este más o menos 5% en las especificaciones? Y que el cliente o bien uno mismo que está diseñando determinó que podemos tener este margen de error, es decir, que la corriente de colector varíe, esté entre un más y menos 5% de este valor nominal. O sea que si la tensión de la corriente de colector nos da un 2% mayor a 5 mA, estamos bien. Lo mismo para la tensión colector emisor. O si nos da por debajo, también está bien porque el diseño tolera ese margen de error. Si el diseño no lo tolera, tendremos que hacer ajustes, rediseñar, recalcular algunas cosas. Pero en este caso nos piden este margen de error, esta tolerancia. Así que nos ajustamos a eso. Dice que el transistor posee los siguientes datos. Acá nos dan el transistor elegido en este problema de ejemplo, pero podríamos haberlo seleccionado nosotros. Ya vamos a ver después en otros ejemplos cómo hacemos para seleccionar el transistor y en base a qué. O sea, en qué nos basamos para seleccionar. Acá, bueno, ya tenemos el transistor elegido, tenemos toda la información acerca de él, al menos la necesaria, y nos dicen que la alimentación es de 12 volts. Esto también muchas veces es un parámetro que se da como dato o nosotros lo establecemos de forma casi arbitraria, por así decirlo, pero existen maneras, existen formas de establecer ese valor. Hay técnicas para definir este valor, donde por supuesto también aplicamos criterios, o sea, criterio de diseñador. O sea que, por ejemplo, si por nuestros cálculos llegamos a la conclusión de que la fuente tiene que ser de 13 volt y 13 volt como que no es un valor muy común o estandarizado, eh, lo llevamos por ejemplo directamente a 15. 12 no, porque está por debajo de lo que realmente necesitamos, lo podemos llevar a 15 y estandarizamos. A ese tipo de cosas nos referimos. Bien, el circuito que se nos propone es este. Tenemos que hacer un análisis del problema. Suponemos que el punto Q está especificado y que se eligió en función de los requerimientos dinámicos, como habíamos comentado en apartados anteriores. La beta del transistor varía mucho de un dispositivo a otro, así que sería deseable que la polarización no se vea afectada por dicha variación. Es decir, que conviene casi siempre hacer al circuito independiente de la beta del transistor, cosa de que si el transistor se me quema o le pasa algo y tengo que reemplazarlo, no, que no importe por cuál lo reemplace, porque total el circuito más o menos va a responder de la misma forma porque no depende del transistor. No se especifica qué nivel de tensión se requiere en los resistores de salida, pero sí es posible determinar cuánto debe valer la suma de ellos. Como tenemos tensión colector emisor, tenemos fuente de alimentación, tenemos la corriente de colector, de la ecuación de la malla de salida en continua, podemos despejar cuánto debería valer la suma de los resistores. En este caso nos da 1,6K, la suma. Es decir, que para tener este punto de trabajo, la suma de estos resistores debería dar 1,6K. Pero lo que no se nos dice es cuánta tensión debería caer en el RE y cuánta tensión debería caer en el RC. Es decir, que tenemos libertad para establecer esos valores. Lo único que tenemos que cumplir es que acá haya 4 volt, como decía la consigna, y que la corriente de colector sea de 5 mA. O sea que tenemos libertad para elegir estos valores. Como tenemos libertad, y acá solamente nos estamos enfocando en la polarización, no estamos hablando de que esto va a amplificar ya de entrada. eh, Aparte es un ejemplo a los fines didácticos, más que otra cosa. Podríamos establecer ARC igual a RE, por lo tanto la caída de tensión en ambas resistencias sería la misma.
Bueno, más adelante veremos que RC también influye en la operación dinámica del amplificador, por supuesto. Si supongamos que este circuito es parte de una etapa amplificadora en emisor común, RC juega un papel determinante en el valor de la ganancia de tensión y de la expulsión de señal también. Lo mismo que si este circuito se usase para un amplificador en base común, RC también juega un papel importante en el valor de la ganancia de tensión. Bueno, tenemos que tomar alguna decisión sobre cuánta tensión continua se debe establecer en RC y R. Típicamente la tensión continua en RC va de un tercio a un 40% de la tensión de alimentación y la tensión en RE va de un 10% a un tercio. Por ejemplo, si nosotros hacemos, en este caso RC igual a RE, por casualidad cae un tercio en ambas resistencias y lógicamente el otro tercio cae acá, que justo coincide con los 4 volts que queremos porque la fuente de alimentación es de 12 volts. Pero acá, bueno, vemos un criterio. En RE normalmente hay menos tensión que en RC. ¿Pero por qué? Porque si se le da más tensión, reduce el margen dinámico de salida. Hay menos tensión en RC, más chica será esta una vez que esté definida la tensión colector-emisor y la corriente colector, por supuesto. Sin embargo, mientras mayor sea la tensión en la resistencia emisor, mayor será la resistencia emisor dada una corriente de polarización y mayor será la estabilidad de punto Q. Recordemos que mientras más grande sea la resistencia emisor, más estable es el circuito. Fíjense cómo hay una relación ahí. Si nosotros queremos más margen dinámico, por ejemplo, suponiendo que esto fuese parte de una etapa en emisor común, o colector común también, tenemos que sacrificar margen dinámico o ganancia. Si queremos más estabilidad, tenemos que sacrificar margen dinámico. Y si queremos más margen dinámico, tendríamos que sacrificar estabilidad. Y siempre hay un tira y afloja, o sea, nada es gratis. O sea, si mejoramos una cosa, siempre vamos a terminar empeorando otra. Para este problema en particular podemos establecer que lo que habíamos dicho, de que las caídas de tensión en RC y RE sean iguales, en este caso un tercio, y para eso llegamos a esta conclusión, de que las resistencias deberían valer 800 ohms. Por supuesto que este valor no es un valor estandarizado en resistencias, ni en tolerancia en tolerancias normales que uno suele usar, que son las que más se consiguen, por ejemplo, 10%, 5%. El valor más cercano a esto es 820 ohms en tolerancias del 5% o del 10%. Por supuesto que no quiere decir que cuando tengamos la resistencia de supuestamente 820 ohms y nosotros la midamos con el tester, no tenga justo 800. Puede pasar eso porque la tolerancia lo permite. O sea, esto es el 820 el valor nominal y nosotros diseñamos en base a eso. No nos vamos a poner tan quisquillosos con ese tema, porque si no, no terminamos mal el diseño. O sea, a lo que me refiero es que puede pasar que nosotros compramos la resistencia de 820 ohms y medimos y en realidad capaz que tiene 800, que era justo el valor calculado que necesitábamos. Puede pasar. Pero nosotros siempre hacemos aproximaciones a los valores definidos, a los estándares, a lo que realmente se consigue o las especificaciones que nosotros mencionamos a la hora de comprar un componente. Bueno, más criterios. Hemos diseñado la red de salida, ahora diseñaremos la red de entrada, sabiendo que para el circuito sea independiente de la beta del transistor, se tiene que cumplir esta condición. ¿Pero cuánto? O sea, acá dijimos que este factor tiene que ser mucho menor que este otro. ¿Pero cuánto mucho menor? Y algo razonable es hacer por una relación de 10 a 1, por lo menos 10 veces. Entonces planteamos esta inecuación y de acá definimos cuánto va a ser la resistencia de Thevenin. ¿Por qué es importante definir cuánto debe valer la resistencia de Thevenin? Y porque con ese valor vamos a poder calcular las resistencias R1 y R2. Fíjense que hasta el momento ya tenemos diseñada
toda la parte de salida. Y otro detalle importante también es que, ¿por qué no empezamos el diseño desde la entrada hacia la salida? De poder podemos hacerlo. El asunto es que, como tenemos más información del lado de la salida, y van a ver que siempre conviene empezar del lado de la salida, es lo más razonable. ¿Por qué? Y porque si llegado el caso yo tengo que modificar algo acá, no tengo que modificar esto porque esto ya está diseñado. En cambio, si yo hubiese empezado por este lado y después llego acá y no me dan los cálculos, no me dan las cuentas, no me dan los números, voy a tener que no solamente modificar esto, sino también otra vez ajustar esto. Y el proceso es mucho más tedioso. Entonces siempre conviene empezar, la técnica nos dice que tenemos que empezar desde la salida e ir hacia la entrada. Así es el proceso de diseño. Como verán, es el proceso inverso o el dual del análisis de circuitos. Cuando nosotros analizamos circuitos, ¿dónde partimos? Desde el circuito de entrada, desde la entrada y vamos hacia la salida. Entonces, lógicamente el diseño debería ser todo lo contrario, empezar desde la salida e ir hacia la entrada. Bueno, volviendo al tema, eh, teniendo esta condición, por ejemplo, R de Thevenin podría ser menor o igual a 8,2K. Si por ejemplo R de Thevenin vale 4K, de ahí nosotros planteamos la ecuación del circuito reducido por Thevenin y llegamos y despejamos la tensión de Thevenin, vale todo esto. Y fíjese para qué condición lo evaluamos, para el beta mínimo. Esto siempre se evalúa para el beta mínimo. ¿Por qué? Porque ese es el peor caso. Si por ejemplo nuestro transistor tuviese un beta, el real, eh, mayor al mínimo, lógicamente se va a cumplir esta condición. Pero ¿qué problema? Tendríamos un problema si el transistor de casualidad tuviese el beta mínimo. Entonces esta condición ya no se cumpliría tan así. Entonces siempre lo evaluamos las cosas para la peor de las situaciones, normalmente. Bueno, nosotros conocemos la tensión de Thevenin ya, porque esto es dato, esto ahora es dato, esto es dato, estaba dado en la consigna y si no lo tiene en la consigna, lo saco del manual de dispositivo una vez que haya elegido el transistor. Estos datos, ya tengo toda la información. Bueno, acá que tengo, se me formó un sistema de dos ecuaciones por dos incógnitas, que no es lineal, pero se puede resolver. Resolvemos ese sistema y despejamos obviamente R1 y R2 y llegamos a estas ecuaciones. Otra vez, llegamos a valores que no están estandarizados. Bueno, aproximamos a los valores comerciales más cercanos, que son estos que se ven acá. En tolerancia, en este caso, hemos elegido tolerancia del 5%. Ahora, bueno, tenemos el circuito diseñado. ¿Cuál sería el siguiente paso? Esto lo hemos hecho, entre comillas, en papel. ¿Cuál sería el siguiente paso antes de ir a ensayar el circuito, ya sea en el simulador o en la protoboard, en el laboratorio? Y tendríamos que ver si al menos de forma teórica el diseño verifica lo que pedía el problema. La corriente de colector, según la consigna, debería variar no más del 5%, es decir, debería estar entre este valor y este otro valor. Entonces verificamos, hacemos las cuentitas para los peores casos, por ejemplo que la beta sea mínima, la que la beta sea máxima. Vemos que el valor de la corriente colector se mantiene en ese margen de error que habíamos establecido. Bueno, acá hay una simulación hecha en TINAT de Texas Instruments. Como verán, se verifica, al menos en la simulación. Y ahora, por ejemplo, hagamos una pregunta. Si en lugar de un transistor NPN, como en este caso, hubiésemos tenido un PNP, ¿cómo hubiésemos diseñado el circuito? De la misma forma. Fíjense que incluso la misma red nos serviría para polarizar ese transistor y no tendríamos que realizar ningún cálculo. O sea, podríamos haber encarado el diseño de una red de polarización para un PNP igual que un NPN, simplemente invirtiendo, por ejemplo, los valores de resistencia.
donde va acá 10K, lo ponemos el OC como 8K y viceversa. Y obtenemos prácticamente el mismo resultado. No hay diferencia, al menos en lo que el punto de reposo se refiere. Obviamente tenemos que respetar la polarización de este transistor, o sea, respetarlo de juntura emisor base en directo, juntura base colector en inverso, y para ello tenemos que colocar de forma adecuada la tensión de alimentación y el resto de los elementos. Pero fíjese que con el mismo circuito obtenemos el mismo resultado para un transistor PNP. Bueno, habiendo terminado el diseño de una polarización, eh, el ejemplo que vimos fue la polarización por divisor de tensión, que normalmente es la que más dificultades trae. El resto, al tener menos elementos, hay menos variables y por lo tanto es más fácil de diseñar. Eh, pero con esto eh, creemos que ustedes deberían ser capaces de diseñar el resto de las redes o cualquier otra variante de red que se les pueda presentar. Bueno, ahora hablemos un poco de las rectas de carga. Y ustedes dirían, ¿cómo rectas de carga en plural? ¿Que acaso no había una sola? Bueno, vamos a ver que en realidad no, hay dos. Como bien ustedes sabrán, nosotros al transistor, al modelarlo como un sistema lineal, podemos aplicar el principio de superposición y en ese caso separar el análisis de continua y el de alterna. Por lo tanto, obtener dos circuitos por separado y analizar la respuesta por separado. Bueno, del circuito de continua, de ese circuito, al hacer el análisis de la malla de salida, sacamos lo que es la ecuación de la recta de carga estática. Estática, ¿por qué? Porque tiene que ver con corriente continua, o sea, punto Q, estático, eso. Después, si nosotros analizamos el circuito alterna, también tenemos una malla de salida en alterna, y de esta malla de salida también podemos sacar una ecuación de una recta de carga, pero en este caso se le llama recta de carga dinámica porque tiene que ver con eso, con la operación dinámica. Y normalmente estas dos rectas no son la misma, no tienen la misma pendiente, y al graficarlas obtendríamos algo así. Algo importante a resaltar es que ambas rectas se intersectan siempre en el punto de trabajo. Bueno, ¿cómo deducimos eso? De la malla de salida en alterna, por ejemplo, para esta etapa en emisor común, eh, sacamos esta ecuación, analizando simplemente la malla. Ahora, esto obviamente responde a la ecuación de una recta que pasa por el origen, si graficáramos tensión y corriente de señal solamente. Pero nosotros para hacer la comparativa tenemos que graficar ambas rectas en un mismo par de ejes coordenados. Y para ello deberíamos tener una variable, introducir alguna variable que vincule la continua con la alterna, para así graficar ambas rectas en el mismo gráfico. Bueno, nosotros sabemos que existe otro parámetro que es el valor neto, que obviamente es la suma de la continua más la alterna, tanto para la corriente como para la tensión. Entonces ahí está nuestra variable que vincula a las dos componentes. Eh, Acá en este caso a la resistencia equivalente que acompaña en la ecuación se le llama resistencia de corriente alterna, porque es la resistencia que hay, el equivalente que hay en la malla de corriente alterna, en la malla de salida de corriente alterna. Y fíjense que en este caso, no, lo voy a mencionar después. Bueno, siguiendo con el tema, estas expresiones anteriores, fíjense que la tensión
La que me interesa en este caso es la de señal, de espejo de la de señal. Componente de señal sería igual al valor neto menos la componente de continua. Lo mismo para la corriente. Entonces, reemplazando esas expresiones en esta ecuación y reacomodando todo, llegamos a esta ecuación que está acá. Esta es la ecuación de la recta de carga dinámica, cuya pendiente es menos 1 sobre RCA, siendo RCA la resistencia equivalente de la malla de salida. Y fíjense que esto es genérico. En este caso, bueno, queda la corriente de colector porque se trata de una etapa en emisor común. Y después, bueno, esta resistencia va a depender de cómo esté la topología. Con esto, fíjense que hemos vinculado la alterna con la continua y podemos graficar todo en un mismo par de ejes coordenados. Ahora, el eje de ordenadas pasa a ser el valor neto de corriente y el eje de abscisas pasa a ser el valor neto de tensión. En la ecuación de la recta de carga estática, el valor neto sería igual al valor de corriente continua de componente continua porque la de señal es 0 y en este caso, bueno, no es 0, sino que está sumada la corriente continua más la corriente alterna. Y bueno, la resistencia RCD sería la resistencia equivalente de continua que se ve en la malla de salida, para continua obviamente. Acá tenemos las dos ecuaciones de las rectas de carga. Como verán, la pendiente de la recta de carga estática es menos 1 sobre RCA y la pendiente de la recta de carga, al revés, la pendiente de la recta de carga dinámica es menos 1 sobre RCA, pendiente negativa, y la pendiente de la recta de carga estática es menos 1 sobre RCD. Comentario. Cuando la carga está acoplada a la etapa mediante un capacitor, hace que la recta de carga dinámica tenga mayor pendiente que la recta de carga estática por este motivo, porque hace que la resistencia equivalente de corriente alterna sea menor a la resistencia equivalente de corriente directa. En dispositivos electrónicos habíamos visto que para etapas sin RL, resistencia de carga, acoplada con capacitor, la señal de tensión colector-emisor no podía excursionar más allá de BCC. El dispositivo nos habían dicho que la tensión de señal no podía ir más allá de la fuente de alimentación. Sin embargo, cuando tenemos etapas como esta que teníamos acá, que tiene la resistencia de carga, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque al aparecer lo que se llama la recta de carga dinámica, es esa la que define dónde está el corte y la que define la excursión de señal. Ahora ya no lo define la alimentación, sino que lo define un valor anterior, un valor menor a la alimentación. Fíjese que es cuando el punto de trabajo, ahora el punto de trabajo se va a desplazar sobre la recta de carga dinámica. Y esto es lo que define el corte o la saturación. Fíjese que acá en este caso, este ejemplo genérico, no llegamos al valor de BCC en la expulsión de tensión, sino que tenemos un valor menor. Bueno, ahora otro punto interesante es el concepto de máxima expulsión de señal sin distorsión. ¿Qué es eso? Bueno, sería el valor máximo que podemos tener de señal simétrica, es decir, que podemos ir para este lado y para este otro, oscilando sin tener distorsión, es decir, tener la misma amplitud para un lado y para el otro. ¿Cómo definimos eso? Bueno, analicemos. Para la izquierda del punto Q tenemos que la señal BCE puede variar en ese incremento.
en el punto Q menos la tensión colector-emisor de saturación. Y para la derecha puedo hacerlo en una cantidad que, bueno, esto se despeja de la ecuación de la recta de carga dinámica. Todo este pedazo vale esto. Entonces, ¿quién va a definir la máxima excursión? Y el menor de esos dos valores. O sea, si por ejemplo este tramo es menor que el otro, este otro que está acá, entonces lo máximo que vamos a poder excursionar sería ese tramito. ¿Por qué? Y porque si yo me voy más allá, ya llego al corte. Y por más que yo tenga margen para el otro lado, ya distorsioné, ya perdí linealidad. Lo mismo pasa si estoy más del lado de la saturación. Por más que yo tenga lugar para irme para la región de corte, más lugar, si ya alcancé la saturación, listo, ya tengo distorsión. Entonces es como medio en vano. Entonces, para definir la máxima oclusión simétrica, saco estos dos valores, estos dos incrementos, y veo cuál es el menor de los dos. El menor de los dos me define la máxima excursión sin distorsión. Por supuesto que hay un caso particular donde esos dos valores son iguales. ¿Y eso para qué sirve? Lo vamos a ver más adelante. Pero en principio sería para tener igual excursión para un lado y para el otro del punto de trabajo. Eso se llama ubicar el punto de trabajo en el centro de la recta de carga dinámica. Acuérdense que la recta de carga dinámica es la que define donde corta o satura el dispositivo. Comentarios. La operación dinámica del transistor está estrictamente relacionada con la polarización. La recta de carga dinámica permite analizar los límites de la amplificación lineal de la etapa transistor. Se pueden obtener las rectas de carga tanto para colector común como para base común. Y acá hay una particularidad. Acá tenemos una etapa en emisor común. Lo sabemos porque tenemos la señal de entrada que entra por base y la señal de salida se toma por colector. Ahora, la malla de salida en alterna queda muy a la vista, pero ahora la malla de salida en continua, ¿cuál es? Y bueno, la que siempre habíamos estudiado, que incluso veníamos haciendo en dispositivos. Pero ahora, ¿qué pasaría si esto en lugar de una etapa en emisor común fuese una etapa en base común? ¿Qué malla de salida en continua uso? Y estaría tentado a usar la misma malla que usé en este caso, la malla de salida, la que vincula esto, toda esta parte. Pero no. ¿Por qué no? Y porque acá mi variable dependiente sería, en la ecuación, sería la tensión colector-emisor. Y eso no tiene que ver con una configuración en base común, que mi variable dependiente o la de salida en tensión es la tensión colector-base. Entonces, a este circuito, si esto estuviese en base común, tendría que reacomodarlo, reajustarlo, eh, para que yo sacar una ecuación en continua cuya variable dependiente sea, o variable independiente, mejor dicho, sea la tensión colector base y no la tensión colector emisor. Y en ese caso sí puedo despejar la tensión, mejor dicho, las ecuaciones de las rectas de carga. Eso es algo a tener en cuenta. Lo mismo para el colector común, aunque bueno, en ese caso es más fácil porque el único que define el colector común con el emisor común es que en lugar de tener colector emisor tensión, tengo emisor colector como tensión de salida. Bueno, diseñar otras redes de polarización es más sencillo y para la malla de salida se pueden aplicar los mismos criterios que para la red por divisor de tensión. Sin embargo, para la red que usa dos fuentes de alimentación, una positiva y otra negativa, el proceso no es tan así, que es lo que habíamos comentado al principio. En el trabajo práctico del laboratorio 1 tendrán que diseñar tres redes de polarización para el mismo punto de trabajo. Bueno, eso es a los fines de ¿qué? De hacer una comparativa de la estabilidad que ofrece cada red de polarización.
Obviamente, si no están en el mismo punto de trabajo, la comparativa no tiene sentido. En el trabajo práctico de gabinete 2 encontrarán bastante ejercitación para resolver. Acá, a diferencia de dispositivos, no vamos a resolver ejercicios casi en clase, vamos a ver algunos ejemplos, pero la mayoría lo tendrán que resolver ustedes y obviamente tienen los horarios de consulta o alguna clase de consulta específica que se dé para tal fin, pero no van a haber clases dedicadas a resolver ejercicios. Eso queda como tarea para ustedes. Bueno, espero que este video les sirva. Muchas gracias.